unas breves palabras para agradecerles la asistencia esta noche al tercer College Freedom Forum que organizamos en la UFM. De todas las luchas que el ser humano lleva a cabo y ha llevado a cabo a lo largo de la historia, yo creo que posiblemente estemos de acuerdo que la lucha más importante de todas, la epopeya más grande que ha llevado a cabo el ser humano en la historia, es la lucha del individuo por sus libertades. La lucha del individuo por sus libertades frente al sometimiento al Estado o al sometimiento que el Estado de todo tipo de totalitarismos ha tratado de poner en marcha a la izquierda y a la derecha del espectro político. Y hoy estamos aquí precisamente para tratar de hacer algo, no solo pensar, no solo leer, no solo lamentar, sino hacer algo para que esta situación, esta lucha sea un poco más tendente a ser ganada por quienes defienden la libertad del individuo y no por quienes quieren someter al individuo y sus libertades y sus derechos fundamentales a costa de alguna voluntad popular o de algún supuesto bien común que en la práctica lo que lleva es al terror más grande y al terror más absoluto. A lo largo del siglo XX, aproximadamente 200 millones de personas murieron a cargo de estados. Como decía antes, a la derecha y a la izquierda del espectro político. No hubo ningún criminal más grande que el aparato estatal y cómo una y otra vez aplastó no solo la libertad y ese intento de hacer con tu vida lo que uno realmente desea, sino las libertades y los derechos más fundamentales, como el derecho de asociación, el derecho a hablar, el derecho a poder publicar aquellas ideas que uno tiene. La Universidad Francisco Marroquín se creó en el año 1971 con la idea de defender precisamente la libertad individual. Y se creó en un contexto muy especial. En ese momento, en los años 70, había una guerrilla en este país que lo que intentaba era precisamente someter la libertad de los guatemaltecos e instaurar aquí un totalitarismo de izquierdas, en concreto un totalitarismo marxista-leninista. Y afortunadamente pues no le salió bien la jugada a quienes intentaron poner en marcha ese sistema totalitario en el país. Y la historia de Guatemala pues ha sido la historia que todos conocemos. Pero la historia podía haber sido bien distinta, podía haber sido una historia muy diferente a la historia que conocemos. Y esa guerrilla pudo haber tenido éxito y hoy pues la situación de Guatemala se parecería más quizá a la historia de Venezuela o a la historia de lo que está sucediendo en Nicaragua o en otros lugares. Y si eso hubiese sucedido, en este momento una de nuestras pocas posibilidades de mejorar las cosas sería con la ayuda de la Human Rights Foundation. No me cabe ninguna duda, porque la Human Rights Foundation es la organización que se dedica a ayudar a aquellas personas y a ayudar a aquellas sociedades que están sometidas al yugo del totalitarismo y en las cuales no hay un Estado de Derecho, no hay un rule of law a través del cual las personas puedan ir y defenderse por sí mismas. Y desde el primer momento la Human Rights Foundation se ha diferenciado de todas las organizaciones de derechos humanos en que precisamente han enfocado sus esfuerzos, han dedicado sus escasos recursos a ayudar a aquellas personas, a ayudar a aquellas sociedades donde no había los derechos mínimos para que ellos pudiesen defender sus libertades, sus derechos por sí mismos. Decían los padres fundadores de los Estados Unidos que eran self-evident esos derechos, esas libertades individuales. Desafortunadamente a muchas personas no les parece tan self-evident y hay que estar defendiéndolas una y otra vez. Y hay que estar al acecho para ver dónde se tuercen las cosas y dónde hay que poner el acento, dónde hay que poner la energía, dónde hay que poner la defensa de esas libertades fundamentales del individuo que ya desde el siglo XVI
los autores de la Escuela de Salamanca, los pensadores de la Escuela de Salamanca decían, y además decían indistintamente, libertades y derechos, que eran aquellos básicos del individuo: la libertad, el derecho a la vida, a la propiedad, al poder asociarte libremente, a tener juicios justos, etc. La Human Rights Foundation, además, es una organización tremendamente especial, no solo por lo que les decía antes. Frente a las demás organizaciones de derechos humanos, la Human Rights Foundation de verdad se dedica a defender los derechos humanos, lo que han sido los derechos humanos tradicionalmente, no alguna elucubración o lo que a alguno le gustaría que fueran los derechos humanos, sino que además la Human Rights Foundation ha mostrado desde prácticamente su inicio una sensibilidad por aquellas personas que luchaban, y que luchaban no para conseguir otra forma de totalitarismo, sino que luchaban para conseguir libertad para todos sus conciudadanos. Y no creo que no es una casualidad que el primer presidente de la Human Rights Foundation fue Armando Valladares, la persona a la que tuvimos el honor en esta universidad de conceder el doctorado honoris causa el año pasado. Y bueno, tampoco es casualidad, ya que comento a Armando Valladares, el caso de Armando, no es casualidad que Thor Halvorsen diera la lección inaugural en el año 2013 en esta universidad. Y es que la defensa de los derechos humanos y la defensa de las libertades individuales es una misma defensa. Es la misma cosa, tienen un mismo origen, nacen conjuntamente, se formulan teóricamente en torno al siglo XVI y XVII y crecen juntas. Y eso es lo que la Human Rights Foundation ha mostrado una y otra vez, es que son la misma cosa, la defensa de la libertad y la defensa de los derechos humanos. Y para nosotros es un enorme honor el que durante estos 3 últimos años hayamos podido colaborar con la Human Rights Foundation, por supuesto con el College Freedom Forum, pero también con otros proyectos en los que hemos podido trabajar para conseguir dar un pasito en la buena dirección, para conseguir que la libertad del ser humano esté un poco mejor defendida. Este fue el caso, por ejemplo, del Free Speech, del proyecto de Free Speech Unlimited, si no recuerdo mal, en el que UFM Labs y otras personas en la Universidad Francisco Marroquín trabajaron con el equipo de la Human Rights Foundation precisamente para que pudiésemos tener un mapa interactivo del mundo y tener una claridad en cuestiones como dónde hay libertad de expresión y dónde no hay libertad de expresión en el mundo. Y por supuesto, pues tenemos esta colaboración en torno al College Freedom Forum, que tuvimos el honor de ser el primer lugar en el que se hacía fuera de los Estados Unidos hace 3 años, y seguimos sintiéndonos muy honrados de poder colaborar con ellos en este gran proyecto. Nuestros estudiantes nos repiten una y otra vez que es uno de los eventos que más les gusta, de los que más salen inspirados. Y es que además de nuestros estudiantes, se juntan aquí personas que realmente son inspiradoras y que sienten esa pasión por la defensa de la libertad y la defensa de los derechos humanos. Me gustaría mencionar que este año tenemos a personas que vienen de otros países, tenemos a personas que vienen aparte del equipo de Human Rights Foundation y de los speakers, tenemos a personas que vienen de El Salvador, a personas que vienen de Honduras, personas que vienen de Estados Unidos, personas que han venido desde España, para este evento. Así que el College Freedom Forum se va consolidando y cada vez se va convirtiendo más en un lugar común, el College Freedom Forum en la Universidad Francisco Marroquín, en el que gracias a la Human Rights Foundation podemos dar un paso más en la defensa de la libertad individual, en la defensa de los derechos humanos. Así que muchísimas gracias a todos por venir, y les voy a dejar con Javier Elaje, que es el director de los asuntos legales de la Human Rights Foundation, un gran amigo de la universidad, una persona que se ha destacado durante años por tener esa claridad a la hora de discernir, con los recursos escasos que tiene una organización, de discernir dónde dedicar el tiempo escaso que todos tenemos para dejar una huella un poco más grande en esa defensa por los derechos humanos, en esa defensa por cada uno de los individuos que quieren para sí una vida más libre
y para sus conciudadanos una vida más pacífica. Así que con ustedes les dejo a Javier Elaje. Gracias, Javier. Gracias a todo el equipo de la Human Rights Foundation. Gracias. Por si acaso traigo mi copa porque voy a terminar mis breves palabras con un brindis. O sea que por favor todos igual vayan pidiéndose una copa. Gracias, Gabriel. Muy difícil seguir a Gabriel después de semejante presentación donde dice tantas cosas buenas de HRF. Yo quiero mencionar, quiero estructurar mis palabras en relación a la relación que HRF tiene con la Universidad Francisco Marroquín. Nosotros coincidimos con la Universidad Francisco Marroquín en tres aspectos importantes. Coincidimos en un sentido filosófico, coincidimos en un sentido de amistad personal, de amistad en el liderazgo de ambas instituciones a lo largo de los años, y finalmente coincidimos en una visión ética, en una visión práctica de cómo llevar adelante, de cómo pelear por la causa de la libertad en el mundo. Filosóficamente, como dijo Gabriel, y poca gente como Gabriel para entender tanto eso, antes de estar en la Universidad Francisco Marroquín, él creó el Instituto Juan de Mariana, y Juan de Mariana junto a exploró por primera vez dentro de ese instituto las importancias de las ideas de la libertad económica dentro del mundo iberoamericano. Desempolvó los escritos de Francisco de Vitoria y fue un pionero en ese sentido, en darnos al mundo hispanoparlante, a España, a América Latina, la visión clara de que la libertad individual no es solo un concepto que se creó en Inglaterra, que lo pelearon John Milton y John Locke y la tradición liberal inglesa, sino que también tuvo un origen importante en pensadores hispanoparlantes, que el Quijote es una fuente importante de las ideas de la libertad, un programa importantísimo que tienen hoy en la Universidad Francisco Marroquín, ver las ideas de la libertad dentro del Quijote. Entonces, filosóficamente, tenemos esa coincidencia de entender que lo que hoy se conoce como derechos humanos, lo que hoy se conoce como libertades individuales, como derechos básicos que relacionamos con esta noción de democracia liberal, que todo eso es una conquista de la humanidad que viene de pensadores de la Ilustración que le arañaron esa conquista al poder absoluto del Estado, de ese Estado que, como mencionó Gabriel, mató en el siglo XX a 200 millones de personas. Filosóficamente, por tanto, estamos completamente alineados. También esa alineación filosófica lleva a una coincidencia personal, emotiva, que ya juega con el tema de la relación que se produce a través de eventos como este, ¿no? Entonces yo recuerdo muy bien de la primera vez que yo estoy en HRF hace 10 años ya, y la primera vez que escuché de la Universidad Francisco Marroquín, Thor me mencionó, el presidente de HRF y fundador de HRF, me mencionó del honor que él había tenido de conocer a Musso Ayau. Entonces él conoció al fundador de la Universidad Francisco Marroquín y Thor, que como a pesar de ser joven, él cuando está con una persona de 60, 70 años le habla como si fuera su hermano. Estoy seguro que desarrollaron una buena relación por ese lado. Y esa relación con Musso luego prosiguió cuando él falleció con la relación con Giancarlo Ibargüen. Recuerdo muy bien, un año más o menos antes de que Giancarlo nos abandone en este lado de la vida. Me acuerdo muy bien que vine a un coloquio del Liberty Fund y que Giancarlo, dentro de la conversación que tuvimos, me pidió que le mande una foto a Thor y fue muy emotivo. Entonces esa relación con Giancarlo
Luego se tradujo también una relación de ese nivel. Ya en ese momento conocíamos muy bien a Gabriel y Gabriel ha sido instrumental en ayudar, como él mencionó, uno de los principales proyectos que hemos tenido en avanzar la causa de la libertad, específicamente de la libertad de expresión y la libertad de prensa, fue el Free Speech Unlimited Project, en el que hicimos un mapeo de cómo los gobiernos del mundo reprimen la libertad de expresión, específicamente a través de leyes de difamación o desacato que se llaman en la tradición del derecho civil, así como a través de las leyes de incitación que se utilizan para reprimir discurso perfectamente legítimo, que es vital para una sociedad libre. Y a través de ese proyecto logramos mostrar cómo en las dictaduras, aquellos países que nosotros consideramos unas dictaduras, discurso tan simple como leer poesía en la plaza pública puede ser considerado incitación a la violencia. Arabia Saudita, por ejemplo, Arabia Saudita condena el delito de incitación a la opinión pública. Ese es un delito en Arabia Saudita. Un ejemplo de cómo las dictaduras, mientras más cerradas, mientras más totalitarias, imponen interpretaciones más locas, más abusivas, más vagas y más abusivas del derecho, de limitaciones a la libertad de expresión. Entonces, pudimos estudiar eso gracias a ese proyecto en el que la Universidad Francisco Marroquín jugó un rol importante. Entonces, ya entré con eso a decirles la coincidencia práctica, la coincidencia del día a día. Y una de esas, HRF, a pesar de que yo, que soy líder del departamento jurídico y de investigaciones de política pública dentro de HRF, tengo un par de colegas aquí de ese equipo igual, Roberto y Senta, a pesar de que nos enfocamos principalmente en eso, somos conscientes de que el proyecto que hace HRF, una organización líder en el mundo de los derechos humanos, es el Oslo Freedom Forum. El Oslo Freedom Forum es el principal programa que tiene la Human Rights Foundation, una organización que tiene 13 años de vida, y el principal proyecto es el Oslo Freedom Forum. Es sin duda la mejor conferencia en materia de democracia, de libertades individuales en el mundo. Uno de los motivos por lo que lo es porque hemos sido cuidadosos en siempre mantener una noción clara de que nuestro objetivo no es avanzar las causas políticas mezquinas de la derecha o de la izquierda en un momento preciso, sino avanzar las ideas de la libertad individual y de la democracia liberal, que son universales, que son generales, y enfocarnos en los países que de verdad carecen de esas libertades, ¿no? Como adelantó Gabriel, nosotros no hacemos nada o hacemos muy poco. Nosotros lo que hacemos es exponer a los líderes dentro tal vez exponer su relación con las dictaduras, a los líderes de la democracia, pero nosotros nos enfocamos principalmente en las dictaduras. Nosotros nuestro enemigo como organización, nos levantamos y nos acostamos pensando en cómo incomodar a los tiranos, a los dictadores en todo el mundo, independientemente de si lo que los llevó al poder es una visión más nacionalista, más, no sé, xenófoba o más conservadora, o lo que los llevó al poder fue una visión más marxista-leninista, sus ideas sobre la economía, independientemente de eso, los identificamos como dictadores y vamos contra ellos. ¿Por qué? Porque creemos que, si bien la dictadura china, que entre los 200 millones que mencionó Gabriel, los chinos se adjudican la dictadura china, el gran salto adelante, la revolución cultural, se adjudican al menos entre 30 y 70 millones de personas que fallecieron por culpa de la miseria y la precariedad a la que te somete el comunismo, ¿no? Si bien esa fue la cantidad, y ellos, al abrirse con Deng Xiaoping al capitalismo a fines de los años 70, han logrado sacar
según literatura creíble, ¿no? Thomas Sowell, un libro que yo tuve la suerte de traducir de economía básica, sacaron en cuestión de 25 años a 400 millones de chinos de la pobreza extrema. Es decir, sin duda, la dictadura china post-Mao Zedong, post-Deng Xiaoping, es una dictadura menos maligna, o que mató menos gente, objetivamente hablando, que la dictadura de Mao, ¿no? Eso no significa que sea ahora un régimen al cual tenemos que simplemente alabar, al cual tenemos que simplemente ensalzar, decir, ah, qué bien, no, ya no está en eso. Preferible que sean dictaduras y no haya ninguna, y no permitan que vuelva el comunismo. No, son el Partido Comunista de China que gobierna de manera dictatorial con capitalismo de compinches dentro de China. Nosotros no le damos una hora de vida a esa dictadura por el hecho de que mata menos gente que la que mataba cuando su filosofía era comunista. Entonces, esa es nuestra visión. Tenemos una visión en ese sentido post-Guerra Fría, y esa visión en América Latina tiene una coincidencia muy grande con la filosofía de la Universidad Francisco Marroquín. Y es lo que mencionó Gabriel, de que en efecto, si Guatemala ahora estuviera gobernada por un totalitarismo comunista, sin duda HRF no tendría ningún pelo en la lengua de criticar a ese totalitarismo. Cuando HRF se funda, hace 13 años más o menos, Thor, que trabajaba el presidente de HRF, que trabajaba en asuntos de libertades civiles dentro de Estados Unidos, se da cuenta que su país natal, que Venezuela, estaba siendo destruido por una dictadura, por un gobierno autoritario en ese momento, que no creía en las libertades individuales, ni en las libertades económicas, ni en las libertades políticas. En las libertades económicas iba a la plaza pública y decía exprópiese, exprópiese, exprópiese. No creía en que la libertad, en que la propiedad privada era un derecho fundamental. Y en la libertad política no tenía ningún problema de meter preso al opositor político que lo critique y de cerrar el medio de comunicación que lo critique. Así de simple. Entonces, Thor se da cuenta de que en el mundo, las organizaciones principales de derechos humanos, Amnesty International, Human Rights Watch, si acaso mencionaban, y nosotros llegamos a hacer un estudio sobre su enfoque sobre la cantidad de comunicados de prensa, de videos, de trabajo que hacían en estos países, y nos damos cuenta que, claro, en esa época más o menos ellos dedicaban a Venezuela un 1 o 2% de la cantidad de trabajo que hacían dentro de todas las Américas, ¿no? Estados Unidos, dentro de su activismo, Estados Unidos tenía 69% de la atención de Human Rights Watch en el año 2000, entre el año 2007 y 2013. Esto es escandaloso. La democracia más estable de la historia de América Latina, una de las principales era Venezuela, de hecho, después de Estados Unidos, pero bueno, Estados Unidos, Canadá, de las democracias más estables en la historia de las Américas, recibían 69% de la atención de Human Rights Watch, que además es el standard bearer, como dicen en inglés, de derechos humanos, ¿no? Es una organización muy prestigiosa de derechos humanos. Esto es un escándalo, ¿no? Esto significa que ellos tomaban parte de asuntos. A ver, las democracias son imperfectas, no solo imperfectas, tienen muchísimos problemas. Pero lo que las hace democracias es que grupos de toda filosofía política tienen la capacidad de financiarse, de pelear, de ir al sistema judicial, de combatir con las herramientas que te permite una sociedad libre o comparativamente libre a lo que se produce en las dictaduras. En las dictaduras, una vez llega el gobierno de turno, sea de derecha o de izquierda o de cualquier filosofía, lo que hace es eliminar, arrasar con cualquier visión opositora, y por tanto no hay ninguna posibilidad de que la política pública, ya sea en materia económica o en cualquier otra materia, tenga un feedback,
una retroalimentación de parte de la sociedad, de las instituciones de la sociedad, de las universidades, de la academia, de los partidos políticos de oposición. Entonces, nosotros identificamos eso y decidimos nosotros solamente nos vamos a dedicar a pelear por los países que no tienen instituciones libres básicas, ¿no? En los países que no son democráticos. Y eso fue una determinación que tomamos a los inicios de HRF y que la hemos mantenido a rajatabla, a pesar de que siempre obviamente amigos nos han escrito quejándose del gobierno de Brasil, del gobierno de Argentina. Nosotros nunca, pueden ir a nuestro website, nunca emitimos un comunicado sobre el Brasil y Argentina. Sabemos que fueron gobiernos corruptos y además de eso fueron muy amigos de las dictaduras que más miseria y más dolor han provocado en América Latina en los últimos años, ¿no? De la dictadura de Cuba, de la dictadura de Venezuela, del autoritarismo de Bolivia, del autoritarismo de Nicaragua. Sabemos eso, pero no lo juzgamos por sus amistades, lo juzgamos por sus acciones. Y si Lula hubiera metido preso, si Lula y Dilma hubieran metido preso a los partidos de oposición y hubieran cerrado a los medios independientes, entonces nosotros hubiéramos dicho que Lula es un autoritarismo y hubiéramos peleado contra Lula. Pero a pesar de que se reunía cada mes con Fidel Castro y después Dilma hacía lo mismo con esa dictadura, nosotros no hicimos eso porque lo que hablan son las acciones y no tus preferencias políticas. De lo contrario, tendríamos que estar ahorita criticando a cualquier democracia por reunirse con el dictador de algún país periódicamente, que entendemos es parte de las cosas que se producen dentro de la diplomacia. Esa visión, y en este sentido me gustaría reivindicar el trabajo de HRF, esa visión 10 años después se ha probado como una visión más o menos, yo diría, acertada, a pesar de que salió de nosotros, de nuestra oficina, y obviamente tengo que tener un nivel de cuidado para no sonar como que estoy festejando nuestros propios logros, pero es cierto que en ese momento, cuando Human Rights Watch dedicaba 69% de su trabajo a Estados Unidos, 30% a Colombia, que era una democracia, 20% a Colombia, 15% a Colombia, 8% a México, Cuba solamente un 2%, Venezuela un 1%, que en ese momento el hecho de que nosotros dediquemos el 100%, 40 a Cuba, 30 a Venezuela, 10 a Bolivia, 10 a Nicaragua y 10 a Ecuador, era algo que era novedoso y que lo que nos compraba era la acusación de parte de ese movimiento de los derechos humanos, de ese movimiento anclado a una visión de Guerra Fría, de una visión de la resistencia a las dictaduras horrendas que hubieron en América Latina anticomunistas. Eso no hay que negar, no se puede negar. La dictadura de Pinochet, la dictadura de Videla, pero una visión anclada en eso que había ocurrido ya hace 30 años y que tenían una incapacidad increíble de determinar que, ok, primero, Cuba siempre fue dictadura y sigue estando allí, y segundo, la influencia de Cuba está llevando a otros regímenes autoritarios que hay que combatir y que hay que exponer. Eso, 12, 13 años después, nos lleva a la determinación de que hoy, en América Latina, Argentina tiene un gobierno de centro-derecha, después de tener un gobierno de izquierda por muchos años. Brasil tiene un gobierno de centro-derecha, ahora hay un populista con una retórica de derecha un poco preocupante. Nosotros, así como no hemos dicho una palabra sobre Manuel López Obrador, no vamos a decir una palabra sobre Bolsonaro, hasta el momento que comience a meter presa a la oposición política. Entonces, nuestra visión está basada en los hechos. 10 años después, Bolivia lleva, el régimen de Bolivia lleva 3 reelecciones ilegales. El régimen de Nicaragua está matando gente hoy en las calles. Mañana vamos a escuchar el testimonio de Edipcia Dubón. El régimen de Venezuela se ha consolidado de un autoritarismo competitivo a una dictadura pura y dura que mata gente,
que comete crímenes de lesa humanidad, que no tiene ninguna perspectiva de salir del poder, que tiene en jaque a toda la comunidad internacional. Y Cuba ya va a cumplir 60 años de régimen de partido único. Entonces, y el único país que está saliendo de esa noción autoritaria de los países que nos enfocamos desde el comienzo es Ecuador, y lo está haciendo por una casi casualidad, de la misma nivel de casualidad de cuando el Partido Comunista Soviético nombró a Gorbachev, y a Gorbachev se le ocurrió ser un poquito menos dogmático que sus antecesores, y hubo una apertura con Yeltsin, con Gorbachev en la Unión Soviética. De la misma manera, Ecuador tuvo la suerte de que el sucesor nombrado a dedo por Rafael Correa esté desmontando ese autoritarismo hoy, ¿no? Entonces quiere decir que los países que identificamos como los autoritarios de América Latina se han probado a través de los años como autoritarios. Bajo esa visión tenemos identificados 93 países en el mundo, de los cuales mañana van a escuchar de 6. Van a escuchar de Nicaragua, que es un autoritarismo competitivo. Van a escuchar de Somalia, que es una dictadura. Van a escuchar de Uganda, que es una dictadura. Van a escuchar de China, que es una de las dictaduras más horrendas del mundo actual. Tienen mucho capitalismo, pero son despiadados, son crueles. El Premio Nobel de la Paz murió en un hospital el año pasado sin ninguna ayuda del régimen, que lo tiene como un enemigo público. Entonces van a escuchar de China, van a escuchar de Venezuela, del chigüire bipolar, y van a escuchar de China, que ya la mencioné, y de Egipto, que fue el país que olvidé mencionar, que fue el país que inició, después de Túnez, inició la primavera árabe. Nosotros hicimos esto no porque comenzamos con esa visión, no por una coincidencia, no porque por nuestra relación con UFM, pero eso que hicimos hizo que UFM se fije en nosotros, le interese el trabajo que hacemos, se den cuenta de que estamos más allá de la política partidista de los países democráticos, y que nos interesamos en los aspectos sistemáticos que niegan la libertad dentro de las sociedades, y eso ha hecho que nuestra relación se fortalezca, y que el College Freedom Forum en Guatemala, que el College Freedom Forum en la UFM se produzca por tercera vez consecutiva, y nuestra intención es seguirlo haciendo conjuntamente a lo largo de los años, continuar fortaleciendo esta relación, y esperemos que cuando volvamos 10 años, o sea, cuando sigamos haciéndolo, y de aquí a 5 años, Guatemala siga siendo una democracia imperfecta, que tiene problemas como la tienen todas las democracias, pero que siga siendo esa democracia, de manera que podamos seguir haciendo estos eventos aquí en La Marro y avanzando la libertad individual, la democracia liberal. Con eso les pido disculpas por haberme extendido un poco, pero me pareció importante hacer esas anotaciones en cuanto a los países en los que nos enfocamos. A mí, yo sufro cuando escucho ahí por ahí, es una organización de derecha. ¿Por qué? Porque va contra Nicaragua. No. En el mundo vamos contra las dictaduras que son percibidas como de izquierda, como de derecha. Independientemente de esa percepción, vamos porque niegan las libertades individuales a las personas de la oposición, independientemente de la filosofía de esas personas. Entonces, junto con el brindis, quiero hacer este brindis por nuestros 6 conferencistas que van a hablar mañana, por Leila de Somalia, por Tiana Wang de China, por Edipcia Dubón de Nicaragua, por Wael Gonim de Egipto, por Daniel de Venezuela, que nos va a enviar una presentación mañana, y por Jerry Sesanga de Uganda. Quiero hacer este brindis por la libertad,
Mírenlos, conózcanlos, aprécienlos. Esta gente no es lo mismo que, no sé, hay muchos eventos hoy ocurriendo en un país libre como Guatemala. Hay muchísimos eventos de todo tipo. Las 6 personas que he mencionado son personas que están sujetas en el día a día al tipo de abuso, de represión, como el que sufrió el periodista árabe, el periodista saudí Jamal Khashoggi, que entró al consulado de Arabia Saudita en Turquía y que fue torturado, desmembrado, cuando entró a sacar un certificado de ese consulado. Estas 6 personas son personas que no, si bien algunos de ellos viven en países libres, Jerry no, Jerry sufre amenazas de muerte frecuentes, que los aprecien por lo que son, por la cantidad de coraje que tienen, por la cantidad de valentía que tienen. Ellos son la materialización, son la personificación de la libertad, son la personificación del espíritu humano que no se doblega ante la opresión, y son personas mucho más meritorias que el 99% de los jefes de Estado. Digo 99 porque hay un Václav Havel siempre por ahí, alguien especialmente meritorio, pero son más meritorios y más importantes que ellos, y espero que en este agasajo que le estamos haciendo hoy y mañana ustedes puedan hacérselo saber. Salud por la libertad y salud por la democracia liberal.